Hola, vamos a hacer un resumen de los resultados de estas últimas misiones espaciales al polo sur de la Luna. La novedad está en que son compañías privadas. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en España. Desde los primeros días de exploración espacial, las misiones a la Luna han sido un hito monumental en la historia de la humanidad. Mientras que en el pasado estas misiones eran llevadas a cabo principalmente por agencias gubernamentales como la NASA, en los últimos años hemos sido testigos de un cambio significativo de ese paradigma con la creciente participación de compañías privadas. Esto tiene un pro y tiene un contra, según mi punto de vista. En la última década hemos visto un aumento dramático en el número de compañías privadas como SpaceX o Blue Origin. Y en el ejemplo que vamos a discutir, esta última compañía, Innovative Machines. En un primer momento, la empresa que cotiza en bolsa declaró prematuramente que Odysseus estaba en posición vertical, mientras que al día siguiente, en una reunión informativa para los medios de comunicación, la empresa explicó que el módulo de aterrizaje se había inclinado hacia un lado. En esa conferencia de prensa indicaron que la nave descendió con una velocidad de unos 9 km por hora en forma vertical y unos 3 km por hora en forma horizontal. Cuando se acercó a la superficie de la Luna, una de sus patas chocó contra una roca en la Luna y quedó en posición horizontal. Esta posición se conoce precisamente debido a la dirección del Sol, como está indicando, y al final el Sol puede llegar a incidir en los paneles solares que tiene en la parte de arriba de la nave. De esta forma se conoce cuál es la inclinación precisa y hacia dónde están orientados los instrumentos que pueden llegar a ser utilizados. De hecho, algunos de estos instrumentos están bajando los datos a la Tierra, transmitiendo los datos a la Tierra para poder ser utilizados e interpretados. Esta situación ha impedido a los operadores de la misión orientar la antena de alta ganancia no dirigida hacia la Tierra para enviar imágenes del descenso y la superficie lunar. La potencia también está limitada debido a que se encienden menos paneles que en el escenario de una misión nominal. De este modo, las operaciones del módulo de aterrizaje, incluidos los instrumentos de la NASA a bordo, enviados a través del programa CLPS de la agencia, están atascados a bajas velocidades de transmisión de datos. Por otro lado, la nave de la NASA LRO identificó a IM-1 en la superficie de la Luna, como podemos ver en esta imagen, y da una posición muy precisa de dónde se encuentra la nave. Posteriormente se han comenzado a liberar imágenes de los instrumentos que fueron bajadas lentamente hacia la Tierra. Se puede ver aquí una de las patas que están quebradas, y eso es consecuencia del impacto duro que sufrió durante el alunizaje. También en esta otra imagen podemos ver cómo se mueve el polvo una vez que el motor de descenso barre todas esas imágenes hacia cuando se está acercando a la superficie de la Luna. Esta imagen donde se ve el movimiento del polvo junto a otras que también van a bajar nos va a indicar mucha información sobre el tipo de polvo que hay en la zona del polo sur de la Luna. Y finalmente, en esta otra imagen ya podemos ver parte de esa nave, parte de esa pata que está elevada sobre la superficie lunar y el Sol a nuestra derecha. El papel de estas compañías privadas en la exploración lunar ha revolucionado el acceso al espacio y lo va a seguir revolucionando. En lugar de depender exclusivamente de agencias gubernamentales, ahora tenemos una variedad de opciones para lanzar misiones lunares o utilizar estas misiones para transportar instrumentos a la Luna. Y por qué no, traer material desde la Luna. La exploración lunar también ofrece oportunidades comerciales y económicas para las compañías privadas. Desde la minería de recursos lunares, quizás muchas de estas compañías estén interesadas en esto, en el helio 3, en el agua que hay en la Luna, y hay un amplio espectro de posibilidades que podrían impulsar la economía y abrir nuevas fronteras para la humanidad. Esto tiene varios inconvenientes. Por ejemplo,
implica desafíos y consideraciones éticas, desde cuestiones de propiedad de recursos hasta la contaminación del entorno lunar. En los últimos meses hemos visto como 3 misiones han llegado al polo sur de la Luna y 2 de ellas han tenido una llegada accidentada y todo ese material queda en la Luna. En resumen, las compañías privadas están desempeñando un papel cada vez más importante en la exploración lunar, trayendo consigo innovación, colaboraciones y oportunidades económicas. A medida que continuamos avanzando en nuestra exploración del espacio, es fundamental que aprovechemos el potencial de estas compañías para alcanzar nuevas alturas y desbloquear los secretos de nuestro vecino como la Luna. Ahora, teniendo mucho cuidado y discutiendo qué va a pasar con toda esta instrumentación que está llegando a la Luna y cómo vamos a contaminar este nuevo entorno. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video.